Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales, de la internet. Y la palabra de Dios nos dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es la vida que todo ser humano necesita. Es la vida que toda la humanidad realmente necesita, porque la Biblia dice que sin el Señor Jesucristo, dice que estábamos muertos, o sea que allá afuera espiritualmente hay personas que están muertos vivientes espiritualmente, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados y apartados de Dios, nada podíamos hacer, nada. La palabra de Dios nos dice que sin Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que nada podemos hacer. Y nada, cuando la Biblia dice nada, o cuando alguna palabra de la Biblia se lee, o una palabra de Dios sí se lee, o está escrita, abarca, pues tiene un alcance, tiene un peso, pues más que todos los que podamos imaginar. La Biblia dice, ¿verdad?, que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos lograr. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ofrece un reino eterno, un reino permanente, un reino, pues sí, un reino eterno, no puede haber otra palabra más allá, ¿verdad? Un reino eterno, en el cual vamos a estar con Él siempre. Y dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de la fundación. Miren, está hablando de antes de la creación del ser humano. Ya Dios había escogido a la humanidad para que fuésemos apartados para Él, para que fuésemos, ¿verdad?, que estemos en la presencia de Dios como Adán lo estuvo. La Biblia dice, ¿verdad?, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén Dios estaba con Adán. En el huerto del Edén Dios y Adán tenían una relación personal. Pero todo eso se rompió cuando el ser humano desobedeció a Dios. Cuando creyó las mentiras de Satanás, en las cuales él le dijo, ¿verdad?, que iban a ser como dioses. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que de ahí hasta nuestros tiempos el ser humano pues se ha creído la mentira del maligno. Aquí lo malo es de que es algo que pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente se quiere enseñorear de los más vulnerables. De los más vulnerables. El ser humano siempre se ha querido señorear. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que si nosotros somos sus discípulos, guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en ellos vamos nosotros a encontrar la vida eterna. Y vamos a encontrar nosotros la vida, porque la palabra de Dios es vida, y es lo que todo ser humano necesita hoy en día. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Para que cada ser humano, cada persona, porque la palabra de Dios nos habla individual, nos habla a grupos, nos habla a naciones, nos habla al mundo entero, pero es para que cada uno de nosotros podamos tener la vida que Dios siempre quiso que tuviéramos, que es una vida llena de paz. La palabra paz viene de la palabra hebrea que quiere decir paz con Dios.
Porque cuando nosotros estamos en paz con Dios, vamos a tener paz con todo ser humano. Por eso nosotros vemos lo que la Biblia dice, que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y nosotros vemos a través de la historia como el ser humano sigue ese rumbo, en delitos, en pecados, no busca de Dios, se aparta de Dios, le huye a Dios, al que lo creó. Es que eso es algo que pues ahora gracias a Dios lo podemos entender, pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios quiere darnos vida, y nos quiere dar vida en abundancia, y el ser humano prefiere vivir pues una vida pues muy triste, muy dolorosa, muy ¿verdad?, desesperada, muy insatisfactoria. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, ¿verdad?, que nada podemos hacer, no podemos ser ni felices sin Dios, no podemos ser felices. El que te diga que es feliz sin Dios, Dios mío, te engaña y se engaña él mismo. Eso es lo más, ¿verdad? Algo que no es honesto. Porque sin Dios nada podemos hacer, y nada es nada. No solamente está hablando de las cosas materiales y de los logros y eso, no solamente eso. Está hablando de las cosas, ¿verdad?, del corazón, de la insatisfacción, del dolor, de la tristeza, de la impotencia que como seres humanos tenemos para muchas cosas, para ser felices, para ser alegres, para tener paz, bueno, y todas esas cosas. Y por eso vemos un mundo en el 2026 en caos completamente. Un mundo, ¿verdad?, que la Biblia dice en el libro de Mateo 24 que los días iban a ser como los tiempos de Noé, y el corazón del ser humano iba a ir rumbo al de continuo, o sea, de mal en peor, de continuo al mal. Entonces, la Biblia nos dice en el libro de Mateo 24, que es lo que dijimos, bueno, esa es la palabra profética para estos tiempos, de parte de Dios, ¿verdad?, de parte de la palabra de Dios. Los que leen la Biblia y los que leen y entienden, no es de que un profeta lo haya dicho, ni ninguna de esas tonterías que dicen, no. Solamente basta con leer la Biblia, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y dice que para los postreros tiempos tenemos que guardar nuestro corazón para todos, la humanidad, sobre todo los verdaderos que estamos en Cristo. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que pues va a venir frialdad en el mundo, va a venir injusticias y bueno, y muchas cosas de la palabra, que por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que saber discernir los tiempos y tener en mente que los malos se van a salir con la suya en este tiempo. Por eso dijo el Señor Jesucristo que le dejemos a Él la justicia, que le dejemos a Él, ¿verdad?, que va a ser justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Es lo que la Biblia dice, el príncipe de este mundo, ¿verdad?, y de todas estas cosas. Por eso el mundo está ahí. Aquí el detalle está en que la iglesia no pierda el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Que no perdamos, el amor de Dios, somos la sal del mundo. Que no nos amarguemos, que no, bueno, todas esas cosas, ¿verdad?,
sino que nosotros vivamos nuestra fe, no solamente la hablemos, sino que la vivamos continuamente. Está bien para los demás, para dar testimonio y esas cosas, ¿verdad? Y que el nombre del Señor Jesucristo esté glorificado a través de nuestro testimonio, eso está muy bien. Pero lo más importante es de que nosotros realmente tengamos esa satisfacción de servirle a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? La Biblia dice, ¿verdad? Que si amamos a Cristo, dijo, ¿verdad? El que me ama guarda mis mandamientos. Mis mandamientos no son graves. ¿Cuáles son los mandamientos? Sobre todas las cosas, amar a Dios. Buscarlo, a buscar a Dios. Porque amar a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda verdad. Pero no sabemos cómo amar a Dios. Lo amamos como amábamos a nuestra novia, a nuestra mamá, a nuestro papá y esas cosas. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Por eso tenemos que conocer a Dios. Conocer a Dios a través de sus palabras, a través de la oración. Eso es muy importante en estos tiempos, sobre todo, ¿verdad? En estos tiempos, para que nosotros no seamos engañados, porque el libro de Efesios nos dice, ¿verdad?, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Porque ¿cuál era el propósito de la humanidad antes de la caída? Antes de la caída el propósito era que le sirviéramos a Dios. Adán cayó, la humanidad cayó, pero Dios, por amor a nosotros, puso la solución, que fue, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que si nos daba libre albedrío íbamos a pecar, y Dios lo sabía. Dios lo sabía. Pero también Él estuvo dispuesto a pagar ese precio de nuestra libertad, que, ¿verdad?, la voluntad es algo que probablemente no entendemos muy bien. La voluntad es algo valioso, que nosotros le sirvamos a un Dios, ¿verdad?, a un Dios de corazón, a que le sirvamos a Dios voluntariamente. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que pues todo eso, pues nosotros lo demostramos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra vida personal, con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con todos los demás. De la manera en la que nosotros buscamos de Dios, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la apostasía iba a estar, o sea, la Biblia dice que demonios van a estar predicando en los púlpitos, demonios van a estar predicando de Cristo, demonios van a estar, ¿verdad?, guiando a las almas que pues no tienen discernimiento, que no se comprometen con Dios, que no tienen, ¿verdad?, un discernimiento pues apropiado, ¿no? Porque nosotros, como nueva criatura, como nuevo nacimiento, nosotros tenemos que renacer del agua de la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a entender muchas cosas, vamos a rechazar muchas cosas que no nos convienen, vamos a entender muchas cosas, algo que que está más allá de este cuerpo físico, este cuerpo terrenal. Entonces, por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es más preciosa que todas las piedras del mundo. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, como una verdad alarmante el asunto, esto es alarmante, estamos en rojo. Porque la iglesia no conoce a Dios. No conoce a Dios.
conoce una religión, quiere seguir como religioso, ¿verdad? Como cuando eran católicos o de otra religión. Quiere aplicarlo al seguir a Cristo, y no es así. Entonces, por eso la Biblia, ¿verdad?, nos dice que tenemos que tener ese discernimiento, ese cuidado para no ser engañados. La palabra de Dios nos habla de muchas cosas, nos da muchos consejos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entendemos muchos misterios, aún, ¿verdad?, de nosotros mismos como seres creados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que vamos a reinar con Cristo algún día. Pero cuando decimos que vamos a reinar con el Señor Jesucristo, ya ni creen en eso. Ya ni creen eso. Porque ¿qué pasaría si nos dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a poner, bueno, no sé si será un buen ejemplo, ¿verdad? Porque el ser humano tiene que despertar, ¿verdad? En otro tiempo, espero que en este tiempo también, si te decía que te iban a dar un puesto honorífico, ¿verdad? Y todo eso, pues yo pienso que una persona se preparaba. Una persona, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que hasta Dios le puso un aguijón para que no se ensoberbeciera, porque el apóstol Pablo creyó muchas cosas que hoy en día no creen. No creen. ¿Cómo sabemos que no creen? ¿Qué es lo que pasaría, ¿verdad?, si te dijeran, ¿sabes qué? Mira, en unos años te elegimos para que administres una oficina en un reino, ¿verdad? Por ejemplo, en un reino donde hay reyes. Bueno, en Inglaterra es donde hay reyes, y en España, que son reyes corruptos, ¿verdad? Y todo eso, pero bueno, una posición de preeminencia. Oye, la persona, ¿verdad? Y bueno, todos los beneficios. La persona se prepararía, digo, no diría, está bien. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad?, con esto. De ella se prepararía, le echaría ganas y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se lo mandarían a un séquito de personas importantes con cosas muy lujosas y wow, la persona se prepararía y todo eso. Cuando Dios nos hizo el llamado, nos los hizo a través del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, y ya las personas no creen ese llamamiento, por eso no buscan eso. Oye, están muy, no están muy espirituales, están más a la manera, ¿verdad?, de la carne, de los deseos de la carne. Porque nosotros hemos estado hablando de los frutos de la carne, del Espíritu. Y cuando leemos los frutos del Espíritu, los domingos, vemos cómo todavía decimos, caray, ya perdí eso, caray, ya perdí aquel, caray, ya no sé qué. Esa es una manera de hablar un poquito errónea. Porque los frutos del Espíritu son del Espíritu, no tuyos. Tú no puedes dar esos frutos. El que puede dar estos frutos a través de ti es el Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Tú vas a dar esos frutos, porque puedes fingirlos, que es otra cosa, pero bueno, ese es otro asunto. Es el Espíritu de Dios. Mira, más busquemos de Dios, más vamos a tener la paz, el gozo, todas esas cosas que Dios nos ofrece. Por eso nosotros tenemos que entender realmente cuál es nuestro llamado. ¿Por qué? Porque en estos, la Biblia dice que en los posteriores tiempos, ¿verdad?, el amor de muchos se va a enfriar. La Biblia dice que en los posteriores tiempos vendrán engañadores. En los posteriores tiempos vendrán burladores. En los últimos tiempos habrá falsos profetas, diciendo, ensalzando a presidentes, a no sé qué gente importante, diciendo, Dios te escogió, ¿verdad? Y siendo unos asesinos.
¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. ¿Para qué? Para que no terminemos esta carrera, ¿verdad? Reprobados delante de Dios. Porque de verdad que uno quiere tener la esperanza de que todo se pueda poner mejor, pero nosotros estamos viendo un cambio muy drástico a nivel mundial, muy fuerte a nivel mundial, y tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en esta tierra, ¿verdad? Se forma, se planea en el mundo espiritual. Y la Biblia dice que cuando Moisés peleó contra los amalecitas y todo ese Amalec, todo eso, cuando esa fue una guerra pues espiritual, porque cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalec prevalecía. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo: oye Señor, ¿vas a destruir al justo con el injusto? Y Dios dijo: no voy a hacer eso. Si hay 40, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? No. Si hay 30, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? No voy a destruir. Si hay 30 justos. Si hay 20 justos, ¿vas a destruir? ¿No? ¿Verdad? ¿Y cuántos había justos en esa ciudad? Lot y sus 2 hijas. Bueno, y eso, ¿verdad? Vemos bien lo que pasó con Lot y sus hijas. Ni ellas, ni él, ni él. La Biblia nos dice que en el tiempo en el libro de los Hebreos, que Job, cuando vio todo, Lot, cuando vio todo eso, dice que se afligía en su corazón, pero no se iba. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestro corazón. Las nuevas generaciones, ella se va a acabar el mundo y todo eso. No se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. Pero la maldad va a aumentar. Va a aumentar. Entonces lo que nosotros tenemos que predicar, tenemos que hacer contra la corriente, ahora sí fuerte, es levantar generaciones que estén cimentadas en la palabra de Dios, que sus cimientos estén en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, pero primero nosotros tenemos que educarnos, tener esa disciplina, porque es que miren, es que por eso nada podemos hacer sin Dios. Nada, y nada es nada. Sí, poquito, ahí dice nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Tenemos que buscar a Dios, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Por el bien de nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se escuadrillan las escrituras? Cuando se predican las escrituras de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, todo eso, ¿qué es lo que pasa? Todo eso puede refrenar la maldad. Pero cuando se predican mentiras, cuando se satisfacen deseos carnales, cuando se satisfacen todos esos deseos de la carne, odio, ira, maledicencia, con todas esas cosas, contiendas y todo eso, y se da una palabra y todo está bien. Tú eres el enviado de Dios y Dios te quiere así.
¿verdad? Y se creen todo lo que les predican y todo eso. Pero nosotros vemos una sociedad violenta, una sociedad en decadencia, una sociedad que, pues, oigan, da miedo. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y disfrazan todos sus argumentos, todas sus maldades, todos sus sentimientos, emociones corruptas y todo eso, las disfrazan como si fuera la justicia de Dios o como si, ¿verdad? No sé, para satisfacer sus corazones. Desde el que mata gente, hasta el que roba, hasta el que miente, hasta el que ¿qué es lo que pasa en esos casos? Lo mismo que hizo, ¿verdad? En la tentación, perdón, en Edén. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? La mujer que me diste, la serpiente. Y la serpiente no dijo que era nadie más, porque, oigan, ella conocía bien a Dios. No dijo, es que si me chispoteó, es que lo hice sin pensar. No, se quedó callado el diablo, porque él conocía a Dios. Es que por la culpa de no sé quién, ¿verdad? Yo soy así, pero si no, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Hasta que el ser humano, hasta que la iglesia del Señor Jesucristo no entienda que la palabra de Dios es la vida que necesitamos, la palabra de Dios, no va a haber cambio en la humanidad. No va a haber cambio. ¿Qué fue lo que decían los profetas? Y miren que ahora entienden, ahora sí vamos a entender a los profetas. Todo profeta que venía, hasta el último profeta, que fue Juan el Bautista, todos los profetas, bueno, ¿verdad? Aún el mismo Señor Jesucristo en la iglesia, en las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje era arrepiéntanse. ¿Qué? Y se lo dijo a la iglesia. Y vemos en las 7 iglesias, Dios mío, todos los pecados que tenían, que ya hasta habían sacado a Dios del púlpito. Ya lo habían sacado. Entonces, ¿cómo predicaban o qué predicaban? O sea, ¿cómo sacaron a Dios del púlpito? ¿Cómo lo sacaron a Dios de la iglesia? Pues que ya no se predicaba la palabra de Dios, porque el verbo se hizo carne. Si la palabra de Dios no es la que guía nuestra vida, no es la que guía nuestra vida. Está bien que pensemos, ¿verdad?, como nación y todo eso, pero primordialmente como familias, si no es la palabra de Dios. Porque a veces queremos, sí, ¿verdad?, que cambie todas las familias. No. Esto es personal. Y ahí es donde está el secreto para que, bueno, no el secreto, ahí es donde estaría la solución para muchos males, para mucho dolor que causamos como humanidad, para muchas, ¿verdad?, muchas cosas tristes que lamentablemente pasan. Nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que todos los profetas predicaron arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que hace hoy en día la iglesia? Matan gente, matan niños como si fuera, Dios mío, como si fueran pollos. Y lo hacen en nombre de qué Dios? ¿Será de Moloch? Baal, Acera. Es que Dios lo mandó para que trajera justicia. Y ya luego dicen, ¿verdad? No, pues es que Israel existe por mí, por amor de mí. Miren,
la paz, Dios mío, solamente están acarreando maldiciones. Y digamos, está bien loco, psicópata, bien demente ese tipo. No, no sigue y se la creen. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Que despreciaron la palabra de Dios. Y entregaron a sus hijos a Moloc, a Baal, ¿verdad? Los pactos de Dios los hicieron a un lado. ¿Y por qué pasa todo ese enfriamiento, todas esas causas? Porque el corazón del ser humano no tiene el amor de Dios. Esa es la razón de tantas cosas que vemos hoy en día. Tanto odio, tanto robo, tanta mentira, tanta codicia, tanto muerte, tantas cosas horribles. ¿Y dónde empieza el cambio? En nosotros. Primeramente en nosotros. Que les digo, ¿verdad? Pero uno vaya en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ¿verdad? Pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. No, Dios está con nosotros, sí. Claro, no, o sea, los ojos de Dios, ¿verdad? Como la visión de Ezequiel y todo eso, de toda la tierra está en los ojos de Dios. La Biblia dice, si te vas al infierno, ahí está mi presencia y ahí te veo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de Dios pues, no nos vamos a burlar. La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del ser humano. Es que yo lo hago por Dios. Dios está diciendo, no es cierto. Él lo está haciendo por ti. Es que yo lo hago por amor. Dios dice, no es cierto. Esa ni tú te la crees. Despreciamos a Dios, lo subestimamos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos nosotros en estos últimos tiempos, que pues poner nuestros ojos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, como dice la palabra, como leímos ahorita en el libro de los Efesios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Tu carro del año se va a hacer viejo 10 años. Tu Lamborghini, tu mansión, si no la limpias, se va a convertir en un cochinero. Y de unos 5, 6, 7 años vas a tener que cambiar el baño, vas a tener que cambiar todo, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo se hace viejo. Y el día que te mueras, no te vas a llevar nada. Nada. Pero la Biblia dice que en Cristo, ¿verdad? Dios nos ofrece una morada, dice, ¿verdad? Eterna, un cuerpo eterno, algo para siempre. El gozo eterno con Dios. Allí es donde tenemos que poner nuestra mirada, porque muchas veces el maligno se ha encargado, ¿verdad?, de bajar nuestras cabezas y vivir lo terrenal y pensar que lo terrenal es todo, y si pasa, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, nuestra vida la queremos endiosar lo terrenal, y no es así. No es así, porque cuando endiosamos lo terrenal nos vamos a aferrar y vamos a hacer cosas que no debemos para mantener eso que se va a acabar. Esto es cuando nos aferramos a cosas en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, nuestra satisfacción está en Dios. La Biblia dice que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y a veces, si tengo a Dios, si lo tengo todo, ¿verdad? Y de palabra. Tengo todo, y no leen la Biblia. Y no oran. ¿Cómo van a
Es que a veces queremos ser muy espirituales y todo eso. No, es muy importante, iglesia, en estos tiempos, leer la palabra de Dios. Siempre, ya ahorita ya no es cada 8 días, cada 3 días y todo eso. No podemos bajar la guardia. Porque cuando leemos la palabra de Dios, miren, de verdad que algo ahí sí, algo sobrenatural en nosotros transformado. Pero cuando no leemos la Biblia en semana, podemos emocionarnos y gloria a Dios, y aleluya, y soy más que vencedor y todo eso. Y la emoción se nos va a salir, porque no tenemos fuerzas espirituales. No tenemos fuerzas y el diablo está dando guerra más que nunca. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está mal. La Biblia nos habla, ¿verdad?, que cuando la muerte, el otro día comentaba con mi esposa, cuando Acab murió, uno diría, si no leyéramos el libro de, creo que Zacarías, si no leyéramos ese libro, dirían, qué mala suerte tuvo acá. Miren, Dios le estuvo hablando a este señor, a este rey, por 20 años, por un buen tiempo, para que se arrepintiera, y a su esposa Jezabel, loca, igual. Y miren qué terrible, qué horrible, Dios mío, qué horror. Qué horrible es esto. Cuando el diablo, ¿verdad? Qué horrible es cuando el que te va a ejecutar es Dios mismo. Cuando el que te va a justiciar es Dios. Porque el diablo te puede atacar en todo eso, ¿no? Pero qué horrible es cuando Dios diga, tenemos que deshacernos de este tipo. Dios mío, eso ha de ser lo peor que uno puede ni imaginar. Dios juntó al consejo, ¿verdad? Y le dijo, oiga, ¿qué vamos a hacer con el rey Acab? ¡Dios! El consejo, ¿verdad? Ángeles, querubines, no dice quiénes eran ellos, ¿verdad? Pero Dios no dijo, oye Señor, es que tú eres Dios, pues a ver, dinos qué hacer, aquí nada más nos echamos aire y tú eres el mero. No, Dios dijo, ustedes tienen un trabajo, órale, pónganse a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con Acab? Y uno dijo, ¿verdad? Yo seré en la boca de los profetas espíritu de mentira. Y vemos ahí, ¿verdad? A Elías. Vemos que cuando se juntó con el rey de Judá, Acab, que mandaron traer a un rey, a un profeta de Dios, y le dijo, el día que vaya, le dijo, ¿verdad?, que iba a morir. Pero llegaron los falsos profetas y le dijeron, no, este rey es Dios. Dios mío, se quisiera leer esa cita, pero bueno, no hay. Dios los va a hacer victoriosos. Y era un falso profeta. Vayan. Y siempre le decían acá, Dios está contigo. Es que maté a Nabot, la viña de Nabot. Es que maté a Nabot, ¿verdad? Ay, Dios mío, se me traba la lengua. A Nabot. No te preocupes, rey. Es que Dios lo puso en tu corazón. Está bien, rey. Dios está contigo. ¿Verdad? Entonces, todo eso lo llevó a su ejecución. Cuando pelearon estos reyes. Y ya huyeron los reyes. Y acá, como sabía que el profeta le había dicho, sabes que vas a morir. Pero terco, ¿verdad? Fue, porque le creyó más a los falsos. Fue. Y dice, ¿verdad?, que huyeron los reyes de Judá y de Israel. Y dice que un joven, un arquero tiró la flecha, allá se acabó, güey. Dice que tiró la flecha sin rumbo. Increíble. Sin rumbo. Y el rey
acá traía su armadura. Y la Biblia dice que la flecha, ¿verdad?, le atravesó por uno donde no tenía su armadura. Y ahí murió. ¿Quién lo llevó hasta allá? Su corazón, la mentira. Dios le estuvo hablando con el profeta Isaías, perdón, con el profeta Elías, con Eliseo. Y ¿verdad?, seguía terco, y hasta buscaba a quien le hablara bonito, quien le dijera, no, todo está bien, mi muchachito, todo está bien. Mataste a... Ay, no te preocupes, Dios está... Estás haciendo cosas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Porque la mentira, miren, ¿quieren ver el poder del diablo en estos últimos tiempos? Así, tal vez para que vean en qué tiempo estamos. ¿Cuánto ha crecido la mentira en todos los ámbitos? Ahí está el poder del diablo. La Biblia dice que él es el padre de la mentira. Miren nada más hasta donde ha abarcado. En todo. Ya estamos viviendo en un mundo de mentiras. Ese es el poder del diablo. ¿Quieres ver dónde hasta dónde ha abarcado? ¿Quieres ver dónde está? Ahí está. En las mentiras. Todos mienten, los gobernadores son unos mentirosos, que Dios mío, ¿verdad? Todo el mundo miente. Ese es el poder del diablo. Ahí vemos hasta dónde ha llegado su influencia. O qué tanto ha abarcado ya en estos tiempos. Aún en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel, lo bendecimos y lo llamamos a que se arrepienta también. Porque para empezar, ellos ni creyeron en Cristo, ni lo reconocieron, igual que todos los que no han reconocido a Cristo. Están en la misma posición. Tienen la ley, Dios los escogió, sí, claro que sí. Dios respalda sus promesas a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, no a ellos. Tenemos que orar por ellos y pedirle a Dios y pedirle, ¿verdad?, orar para que se arrepientan. También ellos. Arrepentíos, decían los profetas. Arrepientan. El Señor le dijo a las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Para qué? Para que entonces, ¿verdad?, Dios traiga sobre nosotros días de refrigerio. Y aún a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo también. Tenemos que tener un freno. La fiesta de las trompetas es el día del arrepentimiento también. Llega en septiembre también. Para que meditemos. No, es que yo soy puro y santo. Yo no tengo nada de que arrepentir. ¿Verdad? Me han dicho que hay personas que dicen eso. ¿Verdad? Yo, aun cuando yo estaba en el mundo, Dios mío, yo tenía que arrepentirme de 1000 cosas. Ahora en Cristo, pues más de 1000. Porque sabiendo hacer, ¿verdad? Sabiendo hacer el bien y no lo hago, me he encontrado con pecado. Entonces, por eso nosotros tenemos que despertar, porque esto se está poniendo, pues, ya no se está poniendo, bueno, esto ya se está poniendo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que despertar para que Dios, pues, nos ayude a terminar la carrera con nuestros hijos, que es lo más importante, en la familia, tu esposa, tus hijos, y ya luego, ¿verdad?, tus sobrinos, tus nietos, tus abuelos, tus tíos, tus papás, todo eso. Empezar, ¿verdad?, en el núcleo. Orar por los hijos, orar por nuestras familias. Ahí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo. Es que no tengo nada que hacer. Es que para qué oro. Es que ya soy más que vencedor. Es que si oro, ¿por qué voy a orar? Si ya le dije a Dios que me perdone. Pues ora por tu familia. Ora por tu papá, tu mamá, por tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. Es que ya oré por mi... Bueno, iba a decir, es que ya oré por mi carrera, ya oré
por mis planes aquí, y pues ya, ¿verdad? Ya lo conseguí o no lo conseguí, todo eso, ya no tengo nada por qué orar. ¿Cómo no? Tenemos mucho por qué orar en estos tiempos. Es que tenemos mucho que hacer como iglesia del Señor Jesús. Más que nunca. Como para estar, ¿verdad? Y aburridos, y ay, ¿verdad? Y eso. No. Es tiempo de ponernos en la brecha y orar más que nunca por nuestras familias. Principalmente, ¿verdad? Por la congregación, por los hermanos. El apóstol Pablo dijo que oremos unos por otros. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Y ahí es donde Dios, ¿verdad?, nos va a dar la victoria, como el rey David. El rey David jamás se aburría con Dios, jamás. ¿Quién se va a aburrir con Dios? Es que no se aburría con Dios, para nada. Al contrario, Dios nos vitaliza día con día, cada día más. Dios nos da vida siempre, ¿verdad? Y bueno, y vemos cómo el cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías de Dios, se cumple y decimos, o sea, nuestra fe crece más todavía. Porque lo que la Biblia dice, lo vemos, ¿verdad? A veces en tiempo real, en todos los ámbitos, personales y de todos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que seguir adelante, orar hoy más que nunca y buscar a Dios más que nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues sí, estamos en este tiempo. La Biblia dice que los apóstoles y los profetas quisieron ver estos tiempos y pues no los vieron, pero nosotros sí. Estamos preparándonos para una nueva era. ¿No les emociona eso a mí? Dios mío, cómo me emociona, ¿verdad? Ver ese mundo nuevo que vamos a estar con Cristo. Las playas van a estar todavía más hermosas de lo que estamos viendo. Muchas cosas. El Señor va a traer a la restauración el día que estemos en el reino del Señor. Su justicia, la presencia de nuestro Cristo aquí en la tierra, poniendo orden a todo este desastre. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a tener ahí nuestros nuevos nacimientos, hijos, y bueno, algo hermoso que nos da, ¿verdad?, más ánimo de seguir adelante, buscando a Dios. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus promesas. Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor. Que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, Señor. En estos tiempos, Señor, te damos gracias, Padre, porque en medio de la oscuridad, Padre, tu palabra dice, Señor, que nosotros somos, tú eres nuestra lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Nosotros somos la luz del mundo, Señor. La sangre está tierra, Padre. Te pedimos, Señor, y eso es por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor. Nos sigas fortaleciendo, Padre. Bendice, Padre, a los que no estuvieron con nosotros hoy, Señor. Bendice los que estén, Señor. Y dale fuerzas, Padre, para que sigan buscando de tu presencia. Señor, bendice a los que estamos aquí presentes también, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, con tu presencia, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Y a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre, también bendícenos, Señor, fortalece, Padre. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.